Hola, Elena. Buenos días, ¿Cómo hola. estás? Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por tu tiempo y nada, y tu generosidad para compartir un poco de vos, de tus conocimientos y tus retos aquí en Perú. No, gracias a vosotros por invitarme. La verdad que un placer Bueno, este ratito contigo. Gracias. vamos a hablar de Telefónica y sus 100 años, del mercado, los retos de Telefónica en Perú y si acaso un poco de Latinoamérica. Vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de liderazgo, la mujer en el liderazgo de las empresas. Pero antes de eso, queremos conocer un poquito más de vos, de Elena. Contanos un poco, sos española, ¿en qué ciudad de España te criaste? ¿Qué recuerdos traes de esa infancia? Bueno, soy española, Sí. efectivamente, de Madrid. Dentro de Madrid yo vivía en un pueblito un poco alejado de Madrid, así que me he criado muy al aire libre, muy pues en el campo casi diría, y grandes recuerdos de la niñez, la verdad es que es grandes recuerdos. Qué bueno. ¿Qué pueblo? Bueno, es Alcobendas. Ah, muy bien. Yo conozco muy bien Ahora, Alcobendas. sí. Sí, sí, viví ahí 9 años de mi vida, con lo cual Ah, mira, pues ahí. yo Recorrimos muchas calles en común, hace, seguramente. seguro. Y que esa niña que caminaba por Alcobendas, algún día soñó con estar en este rol de tanto liderazgo en un país para una empresa tan importante para Latinoamérica y para España como Telefónica. Pues la verdad que yo cuando era muy pequeñita, y quizás no tanto, quería ser médico cirujano. Mm. Pero un día mi padre me sentó en una mesa y me dijo, a ver, hija mía, sé realista. Un cirujano nunca va a parar de estudiar, tú no tienes familia que sea médico, con lo cual búscate otra cosa porque ahí yo creo que no vas a tener tanto futuro. Y entonces la verdad es que mi abuelo era banquero Mm. y, y pensé, bueno, pues las finanzas, no está mal. Y entonces, bueno, pues empecé a interesarme por el mundo financiero y del mundo financiero acabé más en la gestión, me gusta mucho el negocio y la verdad que sí que nunca me imaginé siendo CEO en Latinoamérica, pero sí que he tenido claro que quería mandar. Natural. Ah, sí. Bien, no, pero es muy importante, ¿no? Para luego desarrollar las capacidades de liderazgo, tener esa vocación, ¿no? Sí. Y escuchaste a tu padre, que es una gran virtud. También, siempre hay que escuchar a los mayores, que saben siempre mucho más que nosotros, Te, porque yo me he equivocado muchas veces y luego he tenido que dar la razón. muy bien. Te voy a hacer hablar con mis hijos entonces. Bueno, cuando quieras. Claro. Entonces, te educaste en España, creciste profesionalmente en España, pero después tuviste un impacto tremendo y varios destinos en Latinoamérica. En todo este proceso de vida, tu familia habría sido un pilar, te habrán acompañado a todos lados. ¿Cómo viviste esa experiencia y cómo es tu perspectiva de lo que vivieron ellos acompañándote? Bueno, la verdad es que yo sí tengo mucha suerte. Llevo toda mi carrera profesional vinculada a Latinoamérica, parte de ella desde España, pero es verdad que parte de ella viviendo aquí y siempre he tenido la suerte de tener un esposo y luego 2 hijas que me han acompañado en la aventura. Para mí siempre ha sido una aventura de crecimiento y siempre tienes el desafío y la ilusión de algo nuevo, pero quizás el mérito lo tiene mi familia y no tanto yo, porque yo siempre venía pues algo más grande y mi familia, los pobres, a enfrentarse a la realidad de un país nuevo, de unas culturas distintas. Ahora, por otro lado, también te digo, bueno, mi esposo es otra cosa, pero las niñas, sobre todo, yo creo que al final se quedan con, bueno, pues con la experiencia de una mente pues abierta al cambio desde muy chiquititas y dispuestas a enfrentarse al mundo que tenemos hoy, que es mucho más globalizado que cuando yo era chica. Así que yo lo veo como positivo. Habría que preguntarle a ellas también. Presidenta de Telefónica en Perú, ¿vale? Primera mujer que lidera una telco en Perú y dentro de la comunidad telefónica, que si bien yo creo que Telefónica es una empresa que desarrolla mucho el talento de las mujeres, de un rol de este liderazgo en una cuenta de P&L completa y de una geografía completa, también serás de las primeras. Entonces, ¿qué te inspira eso? Que desde el punto de vista de tus retos personales para llegar ahí y de mensaje para otras mujeres más jóvenes para Pues a ver, planificar es su un vida. orgullo, desde luego, una gran responsabilidad hacia Telefónica que me ha dado esta oportunidad y luego una gran responsabilidad también hacia otras mujeres y hacia gente que se está empezando a enfrentar al mundo laboral. No es fácil ser mujer y decidir en un momento de tu vida bueno, que tu carrera profesional va a ser muy importante para ti y muchas veces no es fácil. Pero sí que siento una gran responsabilidad hacia Telefónica de no fallarle y de que sigan viniendo las oportunidades, pero también de ser un ejemplo
pues eso, hacia mis hijas, hacia otras mujeres, que vean que se puede. Y no es, Intento. no es un sentimiento de responsabilidad teórico, sino práctico, porque como me cuentan, estás teniendo en Perú un impacto muy fuerte, que me encantaría que me lo contaras, y también que está haciendo un cambio cultural en Telefónica del Perú muy fuerte también. Yo creo que en dos vías, una de igualdad y liderazgo de la mujer, y el otro, un cambio cultural de volver a convertirla en una empresa ganadora, ¿vale? Mm. O llevarla al siguiente nivel. Cuéntame un poco de esto, de tu impacto en Perú como líder mujer y en Telefónica Bueno, la verdad es que particularmente. yo creo que en España a lo mejor hay más líderes mujer, en Perú me he encontrado que somos poquitas, y sí que tratamos de impactar. Yo trato siempre que tengo la oportunidad en cualquier medio o en cualquier foro, pues tratar de influenciar positivamente. Estoy pues con la Cámara Española, trabajamos en igualdad, o sea, sí que tenemos distintos foros en los que tratamos, pues por lo menos de que te vean, que vean que es posible, o sea, que no es ciencia ficción. Y luego dentro de Telefónica, pues tenemos muchas iniciativas para poner a la mujer en las empresas en el mismo sitio que tiene la sociedad. O sea, al final la sociedad es 50% más o menos hombres-mujeres y en las empresas no estamos ni cerca y en cargos de responsabilidad muchísimo menos y en sectores técnicos pues los niveles son muy bajos. Entonces tenemos iniciativas como Mujeres en Red que tratamos de impulsar que haya muchas más mujeres técnicas en el sector y no solo en Telefónica, sino en empresas colaboradoras nuestras y ponemos muchísimo foco pues, en eso y hay historias, la verdad que muy bonitas. Luego tratamos de que en todos nuestros objetivos compañía siempre haya un objetivo de mujeres en el trabajo. Nosotros en nuestro comité de dirección pues estamos 40-60, no estamos donde hay que estar, pero muy cerca. La verdad que tratando de trabajar porque al final, si tú quieres ser una empresa cercana al cliente, el cliente también es un Claro. 50-50. Es muy difícil que solo con una visión de uno de los géneros llegues a conocer realmente cómo es el mundo. Qué bueno. Y luego la otra parte de tu transformación cultural de Telefónica del Perú, de llevarla al siguiente nivel de empresa ganadora. ¿Qué camino te estás marcando? ¿Qué esperas de tu gente? ¿Qué esperas de tus socios estratégicos como nosotros? Eh, A ver, la verdad es que yo llegué hace un año al Perú, parece que fue ayer, pero ya llevo un año aquí en este rol. Y quizás en un primer momento lo que había que hacer era sentarse, entender dónde estábamos y hacer una hoja de ruta. Entonces, es verdad que somos una empresa líder y una empresa líder en telecomunicaciones, pero detectamos algunas cosas que queríamos cambiar. La primera quizás es que habíamos perdido un poco de foco en el cliente y ahí es donde quizás vosotros más me podéis ayudar, porque sí que estamos tratando de recuperar esa confianza con el cliente, estamos trabajando mucho de la mano vuestra para entender cuáles son los dolores, para ver cómo podemos trabajar en mejorarlo, cómo atendemos a nuestros clientes de la mejor manera y ahí la verdad es que vosotros sois pues quizás nuestro aliado más estratégico, ¿no? Y luego, por otro lado, en mejorar también lo que eran nuestras redes. Hemos empezado muy fuerte a cambiar un poco todas las redes que teníamos aquí. Primero hemos empezado con la fija y estamos moviéndonos hacia la fibra óptica, pero también ahora estamos haciendo una inversión fuertísima en móvil que esperamos que también sirva para mejorar una parte más como hard de lo que es la relación con el cliente. O Qué sea, bueno. atención y redes, las dos cosas. Telefónica, 100 años de historia, acompañó al principio a los españoles, hoy a todo el mundo en las comunicaciones, que al final los seres humanos, para la esencia de la evolución es la comunicación. Entonces, ¿qué te inspira a ser parte de esa gran historia y tener ese impacto en la sociedad tan relevante como es el haber manejado toda esta evolución en las comunicaciones? Pues a ver, 100 años, desde luego yo hace 100 años no estaba viva, pero Pero ser hemos parte, celebrado, no, pero sí. hemos celebrado ahora los 100 años y ves historias eh, que son impresionantes, ¿no? Y llevamos 100 años en Telefónica y justo este año cumplíamos 30 en el Perú. Y la verdad es que empezabas a ver que cuando Telefónica llegó al Perú en el año 94, pues 4 de cada 100 personas tenían un teléfono fijo. En aquel momento era el teléfono fijo de la ruedecita que hoy, bueno, te diría que mucha gente ya ni conoce, pero Yo sí.
Yo también, pero mucha gente ya no conoce. Ya. Y realmente te das cuenta cómo hemos ayudado a cambiar la historia, ¿no? Y cómo, pues, cómo aceleramos la transformación, y aquí en el Perú fue muy evidente, cómo aceleramos esa transformación hacia la conectividad. Y eso, al final, lo que trae es un acercamiento en todo el mundo. Y yo creo que en la pandemia se hizo mucho más evidente que somos, bueno, yo te diría que casi claves para la supervivencia humana. El oxígeno de la sociedad, básicamente. Pero la verdad es que se siente muchísimo orgullo. Y yo creo que en esta evolución y transformación, el último paso que están dando, que será el último de ahora, pero uno más de más muchos, en la cadena, es la fibra, ¿no? Contanos un poco de la estrategia en la fibra, lo que quieren llevar para mejorar los hogares a través de la fibra, y las empresas también, las pymes sobre todo. A ver, yo creo que Telefónica ha ido avanzando con los tiempos. Primero pues fue la telefonía fija, luego llegó el Internet, que tanto en el fijo como en el móvil, pero quizás en el fijo era como que casi que tenías que conectarte con el ADSL ahí, Sí. con Antes del ADSL, con el dial-up, luego el ADSL, luego llegó también el móvil, y a partir de ahí empezaron a llegar los datos. Yo creo que ya estábamos en un momento en que vivimos y necesitamos todo mucho más rápido, ¿no? Y entonces la fibra lo que te trae es precisamente eso, la velocidad en la subida de la información y en la bajada de la información. Y yo creo que es lo que nosotros queremos llegar, o sea, que tú estés, no sé, en Trujillo y yo esté en Lima, y podamos, yo te pueda casi que operar desde Lima y tú estés en Trujillo con un robotito y esté ahí. Entonces, la verdad es que la fibra lo que trae es velocidad, es estabilidad, y es que no exista diferencia entre subir información o bajar información. Y ahí es muy bueno para el cliente final, para, no sé, para mis hijas que juegan con el ordenador y pueden jugar con sus amigos y están todos en línea, por ejemplo, pero también para los negocios. Y el que nosotros seamos capaces de llevar la fibra a los negocios también les abre pues otro mundo de posibilidades, la digitalización por encima, o sea, ya estamos hablando de otra cosa. Conectividad de las cosas, en la educación, en la salud, es absolutamente transformacional de la sociedad. Yo me acuerdo cuando era un joven, yo soy de formación abogado, pero me metí en los negocios joven, y en muchas discusiones en Argentina había muchas buenas ideas, pero no ejecutables por la falta de conectividad. Claro. O sea, en esa época se hablaba de lo que hoy es el streaming y tal natural, que es una combinación de mejora de las tecnologías para hacer el streaming, pero también de las conectividades. Y se están poniendo a hacer realidad cosas que antes se soñaban, pero gracias a las telecomunicaciones y a la evolución de las telecomunicaciones hoy son posibles, ¿no? Tal cual. Es algo... Y ahora la que se nos viene, la nueva ola con la inteligencia artificial, que ya vamos a entrar en eso, es el próximo tema. Pero pues antes de eso... No me voy a adelantar. No, sí, acá el ritmo lo manejas tú. Lo que digo es que antes de meternos en inteligencia artificial, que realmente el impacto que va a tener Telefónica y líderes como tú va a ser muy, muy relevante. Pero antes de eso, quería aprender un poco más de tu liderazgo, a ver si nos regalás 2, 3 tips que, además de querer mandar, cómo hacerlo mejor, cómo motivar a la gente, cómo elegir el buen talento, cómo lograr que los equipos sean cohesionados y trabajen entre ellos. Regálanos unos tips para los que veamos este video después podamos aprender un poco. Uy, esa es difícil. A ver, tips de mi modelo de liderazgo. Yo me considero una persona muy cercana y creo que es importante conocer a tus equipos, preocuparte por ellos, porque al final un líder no deja de ser el capitán de un barco, pero un barco que se hunde solo con el capitán. Entonces, yo siempre me he considerado una persona cercana y preocupada por mi gente, y trato de siempre estar, bueno, pues cerca de mi equipo. Te diría que yo he llegado donde estoy trabajando mucho y probablemente demostrando lo que soy capaz de hacer antes de que me llegue, pero muchísimo antes. Entonces yo, si tuviese que dar un consejo, le diría a la gente que no se desespere, que muchas veces las cosas llegan mucho más lento, hay que tener paciencia. Y a veces te toca ser líder cuando no tienes el cargo de líder, ¿no? Claro. Entonces yo te diría que eso es quizás otra de mis características, es yo nunca me he quedado como encasillada en donde me han puesto, sino... En el rol. Sino un impacto amplio. Que hay que tratar de dar todo lo que se puede, ¿no? Más allá del cargo que tengas en ese momento, y yo creo que eso es otro de mis señas de identidad. Y
y muy trabajadora. Me considero una persona muy trabajadora, no quiero que me vean como, ni quiero ser una líder que solo pone la firma. O sea, me involucro con las cosas, me gusta estar enterada, me gusta trabajar, me gusta juntarme con la gente. Así que esa soy yo y esos son los tips que puedo dar. Desde la motivación, ¿cuál es tu estrategia para motivar a las personas? Yo creo que la motivación nace de uno mismo. Hay poco que un líder pueda hacer para motivar si no se automotiva. Entonces yo creo que la motivación de mi equipo llega con la energía que yo le impongo a todo lo que hago y con las ganas que tengo de que salgan las cosas. Al final eso se contagia. Entonces yo te diría que la motivación, en mi caso por lo menos, yo trato que Motivación por salga de contagio, mí. eso es muy bonito, ¿no? Porque además no tiene límite el efecto que puede tener, ¿no? Efectivamente. Sí, porque si motivación por zanahoria, solo el que tiene zanahoria. Si es por contagio, el límite puede ser un efecto dominó muy positivo en la organización. La inteligencia artificial. Se habla mucho y de ella. Se dice que va a tener un tremendo impacto en la sociedad, sobre todo desde que apareció el Generative AI, ¿no? Que cambia las reglas de la inteligencia artificial. ¿Qué cambios ves tú en la sociedad? ¿Qué impactos ves en el corto y en el largo plazo? Bueno, la verdad es que está por ver, no seré yo la que me aventure a decir, pero claramente sí nos va a cambiar, sí nos va a acelerar muchas cosas, ¿no? Para mí el riesgo sobre todo es cómo hagamos el uso de ello, porque como bien dices, es una inteligencia artificial generativa, pero se puede generar o puede seguir alimentándose de buenas o de malas ideas, de buena o mala información. Entonces, la verdad es que para mí quizás el gran riesgo que tenemos en el corto plazo es asegurarnos que somos capaces de alimentarla bien. Pero si la alimentamos bien, yo creo que es una ayuda importantísima para la sociedad, pues para la educación, para la atención, para vosotros, en la ayuda que nos prestáis, para nosotros entender mucho mejor a nuestros clientes, porque al final vamos a tener una información, y ya estamos empezando a trabajar con ello, una información de la red la hacemos mucho más inteligente, vamos a ser capaces de entender mucho mejor si hay un error y directamente la inteligencia artificial casi que nos da la solución. O sea, va a facilitar mucho nuestra vida si somos capaces de, en estos primeros pasos, asegurarnos que la alimentamos bien y que le ponemos unas bases sólidas de ética por en medio. Mira qué curioso que mencionas esto, me parece un punto tremendamente relevante. Hace 2 semanas fui a visitar Google a ver temas de motores, todo su modelo de inteligencia artificial, el impacto en los procesos de clientes, que ahí, de hecho el martes compartimos muchas cosas con tu equipo, y tuvimos una reunión, de hecho fue una cena, con la directora de investigación en AI de Google, casualmente española, una líder española. Y yo le pregunté en qué proyecto de investigación estaba y me planteaba esto, era en cómo establecer los códigos de ética de alimentación de los modelos de lenguaje, porque claro, el poder de influencia una vez que construyes un modelo de lenguaje es infinito. Me daba este ejemplo y a ver cómo es tu reacción frente a esto. Me dice, si el modelo de lenguaje se alimenta de los libros de Harry Potter y alguien en una consulta dice que los dragones existieron, ¿no? Entonces, está el poder de distorsión de la realidad, la influencia en la religión, en la moral, en los valores sociales y todo es enorme, ¿no? Entonces, ¿eso qué te Por genera? eso, pues es lo que genera un poco de, o sea, desde luego la inteligencia artificial a mí me genera mucha expectación y espero que lo que implique sea una vida mejor para todo el mundo, pero también da miedo o da un poco de temor el mal uso que pueda haber, ¿no? Nosotros estamos dando nuestros primeros pasos tratando de tomar modelo de inteligencia artificial aplicado a los procesos de tus clientes. ¿Qué esperas de nosotros? O sea, ¿cuáles son los outputs que esperarías de nosotros a partir de impactar tus procesos con modelos de inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial lo que espero que nos traiga, en el caso de todo el proceso en el que nos ayudáis vosotros, es mucha más inteligencia del cliente, conocer mucho más cuáles son sus dolores y que esa máquina esté mucho más engrasada y sea mucho más rápido para que nosotros tomemos acción, ¿no? Al final vosotros sois la cara visible muchas veces que da la cara
ante nuestros clientes, y el hecho de que podamos tener algo tan potente como un motor de ese tipo que nos ayude a estar mucho más cerca y a dar soluciones más en línea, yo creo que tiene un futuro brillante, la verdad. Bueno, estamos haciendo inversiones, estamos muy focalizados y esperamos traerte mucho valor desde ese lugar. Elena, para este año te trazaste un mapa muy, muy retador y nosotros queremos ser parte de ese proceso. Entonces yo te voy a pedir, esta es la cámara que te está grabando a ti, si nos puedes dar un mensaje que yo lo pueda compartir con todo nuestro equipo de 10 segundos, de qué esfuerzo extra esperas de nosotros de acá a diciembre para que puedas cumplir los objetivos de este año. Bueno, yo de vosotros sobre todo lo que espero es que seáis efectivamente la cara de Telefónica delante de nuestros clientes y que nos ayudéis a hacerlos felices, que nos ayudéis a que quieran estar con nosotros, que les respondáis con una sonrisa, tratando de solucionarles la vida y que me ayudéis a mantener esto creciendo, porque al final es eso. Cuenta con ello, voy a hacer que cale este mensaje en todo nuestro equipo y estamos muy focalizados, como nos pides, en la experiencia de los clientes y en vender. Hay que hacer crecer la Telefónica en Perú. ¿Vale? Efectivamente. Elena, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer haber compartido este rato contigo. Muchísimas gracias a ti. Vale. Un saludo a todos. Vale.